Sean ustedes bienvenidos a Black Beach o la Playa Negra, el nombre que recibe una prisión ubicada en la isla de Bioko, en la ciudad capital de Guinea Ecuatorial, que es la ciudad de Malabo. Es una de las prisiones más notorias de África justamente por las torturas de tipo legal, porque está todo avalado por el gobierno de turno. Tiene una reputación de una brutalidad sistemática, negligencia en el trato a los reclusos, alimentos que no alcanzan e incluso no se les permite asistencia médica a varios de los presos. Hay torturas, golpes y diferentes estilos de juegos, por llamarlos de alguna manera un poco irónica, además de violaciones, juicios, ejecuciones y trabajos forzados. La prisión fue construida en los años 40, durante la época del dominio colonial español. Recordemos que Guinea Ecuatorial es uno de los pocos territorios en África que se habla esta lengua. Fue levantada en un sector costero de Santa Isabel, que es el actual Malabo, muy próximo a una playa llamada Black Beach, de ahí viene el nombre Playa Negra. En un principio solamente se encarcelaba a los delincuentes comunes, pero cuando el país fue independiente a partir de 1968 y estableció la dictadura de Francisco Macías Nguema, muchos opositores políticos fueron encarcelados y asesinados en la prisión. Inicialmente se puede decir que las ejecuciones eran tranqui. Fíjense, fusilamientos, garrote vil, machetazos, electrificación y colgamientos. Así todo, el presidente Macías lo consideraba insuficiente, así que pidió que fueran más severos los castigos y las formas de ejecución. Por eso en los años posteriores se tomaron algunos métodos más brutales. Para 1978 el más común era azotar el cráneo del condenado con una barra de hierro hasta su muerte. Después empezaba la tarea de limpieza que tenían que hacer los demás presos, limpiando la sangre, vómitos y restos de sesos, y luego tirar el cadáver en una fosa común porque muchos de los familiares ni siquiera lo reclamaban. Eso sí, la causa de deceso se establecía en un hospital y decía causas naturales. Muchos de esos presos se encontraban desnudos en sus celdas. No había inodoro, tenían que hacer sus necesidades simplemente en un rincón, y a algunos presos a veces se le daba la oportunidad, depende a quién, ¿no?, de cambiar su orientación política para poder obtener la libertad. Buen recurso. Obviamente podían recibir visitas de sus parientes, eso sí, los parientes tenían que pagar, si no, no había ninguna visita posible. Además hacían ciertos rituales. Por ejemplo, todos los sábados a la noche en la prisión se organizaban los bailes. Los prisioneros los sacaban de sus celdas y se los obligaba a cantar una canción de alabanza a Macías mientras bailaban sin parar alrededor de una fogata. Cuando un prisionero se cansaba o se caía o algo, algún guardia lo golpeaba con una barra de hierro que justamente usaba el fuego para calentar, y después de 5 o 6 horas de baile, que los prisioneros ya directamente estaban en un estado mental desahuciado, se los llevaba nuevamente a las celdas. También se obligaba a los reclusos a practicar forzosamente actos sexuales. Y además, como los guardias se aburrían, decidían cambiar los métodos de tortura para pasar el tiempo. Por ejemplo, estaba el balanceo, que consistía en atar al prisionero por los pies y mantenerlo colgado mientras se lo golpeaba. Las tabillas, que consistían en colocar unas tablas de madera a ambos lados de las pantorrillas y los tobillos, y las apretaban entre sí usando cuerdas. Los grilletes, que eran los anillos de metal cerrados en las muñecas del preso. El rombo, que era presionar los codos del detenido sobre la espalda hasta juntarlos y luego atarlos en esa posición. Y todos eran cada vez más brutales. Muchos presos incluso morían durante estas sesiones de tortura. En aquella época, el alcaide de la cárcel era el sobrino de Macías, Teodoro Obiang Nema. Muchos decían que él era el encargado de organizar los interrogatorios, de incluso hacer los sumarios y liderar las ejecuciones. También algunas declaraciones decían que había torturas con perros. Y si no, se organizaban, además de trabajos forzados que consistían en trabajar en las fincas de cacao y limpiar las pistas de aterrizaje del aeropuerto de Malabo, también se solía hacer riñas entre los prisioneros, en las cuales la pelea finalizaba cuando alguno moría. Durante el régimen de Macías existía un sistema carcelario que dividía a los presos en 3 brigadas. La A, donde estaban los opositores y los culpables de supuestos golpes de Estado, quienes casi todos eran ejecutados y siempre decían muerte por causas naturales.
La segunda era los que habían tenido algún problema o incluso porque habían simplemente criticado al gobierno y estaba siempre evaluando la posibilidad de poder pasarlos al grupo A. Pero bueno, estaban en el B. Y por último el C, donde estaban los delincuentes comunes. Todos tenían que hacer los trabajos forzados, todos estaban mal alimentados y en condiciones higiénicas extremas. La alimentación y la ropa tenía que ser traída por sus familias y hay una teoría que decía que Macías cada tanto pasaba por Black Beach, se fijaba cómo estaba la situación y siempre exigía que las torturas fuesen mucho más severas, aunque bueno, él lo negó cuando se lo enjuició y después de las investigaciones se determinó que era cierto. En 1979 se produjo un golpe de estado con el cual Macías fue derrocado. ¿Quién lo derrocó? El sobrino, Obiang, o sea que el presidente, que incluso es el presidente actual, había sido también el presidente de Black Beach. Asumió el poder y todos los presos políticos fueron liberados. Macías fue juzgado, fue condenado a muerte y ¿dónde lo encarcelaron? Sí, adivina, en Black Beach. Fue ejecutado el 29 de septiembre de 1979 junto a otras 5 personas. Se suponía que la realidad de esta cárcel iba a cambiar ahora que Obiang estaba al mando, pero no. ¿Quiénes eran ahora los que estaban en el sector A? Sí, los opositores al régimen de Obiang, que fueron encarcelados, incluyendo algunos presos extranjeros, entre ellos Nick Tutoit y Simon Mann, 2 mercenarios sudafricanos que participaron en el 2004 en un fallido intento de golpe de estado contra Obiang, pero bueno, la verdad se frustró. ¿Qué pasó con estas personas? 5 años después, el 2 de noviembre de 2009, fueron liberados por un indulto presidencial por razones humanitarias. Así se pasan los días en Black Beach, la playa negra de Malabo, junto con Gitarama, una de las peores cárceles de África. Horrible, pero bueno, la verdad así es la situación de esta cárcel y mucho peor es cuando se meten los políticos en el medio. Nos vemos el próximo viernes.